2021. Chicos de sexto, bienvenidos a nuestra clase del día de hoy, martes 27, ¿verdad? De abril. Bueno, y con actitud porque ya solo nos faltan 2 días de clase, ¿sí? Y porque viernes les tengo noticias, descansen, ¿ok? Pero bueno, ahora sí, por favor, nos vamos a ubicar en la página 92, página 92. Página 92 y el día de hoy vamos a hablar sobre la Revolución Francesa, ¿sí? Revolución Francesa. Ustedes ya saben en sus páginas, página 92, en la parte de arriba o en la parte de abajo me van a escribir la fecha del día de hoy, martes 27 de abril del 2021. Martes 27 de abril del 2021. Y bueno, comenzamos, ¿verdad? Resulta que anteriormente, sí, en las clases anteriores hemos estado hablando del siglo XVIII, ¿verdad? Bueno, eso viene enlazado con la Revolución Francesa, tiene mucho que ver, así que vamos poniendo atención. Hay un micrófono activado ahí, estoy escuchando a alguien atrás hablar, entonces por favor lo podemos desactivar, se los agradecería bastante. Pero bueno, a ver. Seguimos. Resulta que como lo vimos anteriormente, ¿verdad? Como se indicó antes, sí, a finales del siglo XVIII, la sociedad europea se encontraba dividida en clases sociales o estamentos, ¿verdad? Que los primeros eran, como podemos ver aquí en pantalla, a ver, aquí en pantalla teníamos primero la nobleza, ¿verdad? Que era el primer estado, ¿sí? La nobleza. De segundo teníamos el alto clero, que era el segundo estado, ¿verdad? De siguiente teníamos la burguesía y los sectores populares, que era el tercer estado, ¿sí? Bueno, resulta que debido, ¿sí?, a las injusticias de esa estratificación, ¿verdad? Debido a las injusticias de este orden, del orden de las clases sociales, ¿verdad? Que primero obviamente está la nobleza, de segundo el alto clero y de tercero la burguesía y sectores populares, es decir, el pueblo, ¿verdad? En pocas palabras, el pueblo. Bueno, les comentaba, debido a esas injusticias que habían en esa estratificación, en ese orden social, ¿verdad? Vino la sociedad francesa de fines del siglo XVIII y bueno, ellos experimentaban una crisis que hacía crecer el descontento popular. En sí eran dos. Estaba la crisis agrícola y la crisis financiera, ¿verdad? A ver, por favor, Fernando, ¿podrías leernos crisis agrícola? A ver, crisis... ¿Alguien me habló ahí? Sí, me yo. Austin. ¿Lo leo? Sí, por favor. Bueno, mis crisis agrícola. A finales de la década de 1780, los campesinos vivieron una crisis, producto de las sequías y malas cosechas. A causa de esto, aumentaron los precios de alimentos básicos, como el pan, y los sectores más pobres sufrieron graves hambrunas. Ok, gracias. Repito, página 92, ¿sí? Tenemos que ir en las páginas también, página 92. Bueno, de primero tenemos la crisis agrícola. Ok, Lili, está bien, crisis agrícola. Bueno, esta crisis sucedió a fines de la década de 1780. Resulta que los campesinos, ¿verdad? Vivieron una gran crisis. Esta crisis agrícola afectó mayormente a los campesinos. En sí fue a toda la población, pero más a los campesinos, ¿verdad? Bueno, esta crisis sí sucedió por las sequías de las tierras y por las malas cosechas, ¿verdad? Recuerden que si las tierras no son fértiles, realmente no pueden cosechar nada. Bueno, y resulta que a causa de esto aumentaron los precios de los alimentos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ellos
Por lo mismo no podían cosechar, digamos, zanahoria, ya que las tierras no estaban fértiles, había sequía y todo. Entonces, lo poco que ellos cosechaban, ¿verdad? De eso ellos tenían que ir sacando y obviamente, como era muy poco, le tenían que subir de precio, ¿verdad? Entonces, esto hizo que aumentaran los precios de los alimentos básicos, como el pan, ¿sí? También los sectores más pobres sufrieron graves hambrunas, ¿verdad? Porque recordemos que realmente el aumentar el precio a muchos les afectaba, ¿verdad? Entonces hay unos que no tenían las posibilidades de poder comprarlo, ¿verdad? Entonces los sectores pobres fueron los que sufrieron más, ¿verdad? Sufrieron en hambruna. A ver, la siguiente crisis, ¿qué es la crisis financiera? Por favor, crisis financiera. A ver, lo voy a dejar aquí. Veamos. Crisis financiera. Nicole. La crisis financiera. Sí, princesa. Ok. El gobierno del rey Luis acumulaba una gran deuda. Los privilegiados no pagaban impuestos en lujos y campañas de guerra. Eran dados solo por los ingresos de los impuestos a los no privilegiados. Ok, gracias, princesa. Bueno, vamos otra vez con crisis financiera. Resulta que el gobierno del rey Luis XVI, ¿verdad? Acumulaba una gran deuda. Ahorita estamos hablando financiera, ¿sí? Sobre el dinero, ¿verdad? Acumulaba una gran deuda. Los privilegiados, es decir, los reyes, ¿verdad? La nobleza, el primer estado, ¿sí? No pagaban impuestos, no pagaban impuestos. Te lo estoy enseñando. Hay un micrófono activado. Creo que, a ver, les encargo mucho micrófonos porque con ustedes es donde más tengo que estar viendo esos micrófonos, por favor. Les comentaba, entonces, ellos no pagaban impuestos, ¿verdad? Recuerden que era la nobleza y todos ellos, entonces no pagaban impuestos. Y los excesivos, gastos que ellos mismos realizaban eran solventados, ¿verdad? Por los campesinos y todos ellos, ¿verdad? No solo no pagaban impuestos y gastaban demasiado, entonces por lo mismo vinieron y llegaron a una gran deuda. Entonces, ellos empezaron a cobrar más en los impuestos, ¿verdad? En los impuestos obviamente los pagaban la burguesía, los sectores populares, ¿verdad? Recordemos que ellos eran los que trabajaban para la nobleza y todo, ¿verdad? Bueno, entonces hablamos de dos crisis. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los dos tipos de crisis que hablamos? Que sucedieron en la revolución. Excelente. Agrícola y financiera, ¿verdad? Fueron dos crisis que hicieron crecer el descontento popular, ¿verdad? Hicieron crecer el descontento del pueblo, ¿sí? Bueno, veamos. Resulta que los representantes de la nobleza, el clero y el pueblo llano, ¿sí? El pueblo llano, fueron convocados por el rey a la asamblea excepcional que reunía a todos los estamentos. Estamentos tenemos la nobleza, el alto clero, la burguesía y sectores populares. Es decir, el orden social, ¿verdad? Bueno, el rey vino y los convocó, los llamó a una asamblea. En esa asamblea se encontraban todos ellos, ¿verdad? El primer estado, el segundo estado, el tercer estado, ¿sí? Bueno, en esa reunión cada grupo expresaba su opinión mediante un voto, ¿verdad? Bueno, resulta que los integrantes del tercer estado, que a ver, pregunta. ¿Quiénes eran los que conformaban el tercer estado? ¿Por quiénes estaban conformados? El tercer estado. Pregunta. ¿Por quiénes estaban conformados en el tercer estado? Ustedes ya saben, en el chat. A ver. El tercer estado. Los directores, ¿será que los directores? A ver, veamos. El tercer estado.
Muy bien, Oscar, muy bien. A ver, Austin, dime. Los representantes de la nobleza, el clero y el pueblo llano. A ver, el tercer estado. Muy bien, Jimena. Muy bien, Valerie. Nicole, muy bien. Recuerden que hablamos de el orden social, ¿verdad? El primer estado, el segundo estado y el tercer estado. En el primero está la nobleza, en el segundo el alto clero y quiénes serán los que están en el tercer estado. La burguesía urbana y los sectores populares, mis. Ok, gracias, Austin. Bueno, ya Austin nos dio las respuestas, ¿verdad? No vi respuestas de varios chicos, pero bueno. Sí, exactamente. El tercer estado estaba formado por la burguesía y sectores populares. ¿Sí? Ahí tenemos, que no se nos olvide, ¿verdad? Burguesía y sectores populares. Bueno, como les comentaba, resulta que en esa reunión, ¿verdad? Que el rey había convocado, cada grupo expresaba su opinión mediante un voto. Los integrantes del tercer estado, que eran los burgueses, ¿verdad? Y en los sectores populares, representaban a la mayoría de la población, ¿verdad? Bueno, ellos estaban en desventaja, ya que la nobleza y el clero se aliaban en sus decisiones y ellos obtenían 2 de los 3 votos totales, ¿verdad? Bueno, resulta que frente a esto, el pueblo llano, ¿sí? Exigió que el voto fuera individual, porque obviamente, ¿verdad? El pueblo estaba en desventaja, ya que la nobleza y el alto clero tenían más ventaja y más oportunidades, ¿verdad? Entonces ellos dijeron, no, que el voto mejor sea individual y no por estamento, es decir, no por grupos, ¿verdad? No por grupo de la nobleza, no por grupos del alto clero, no por grupos de la burguesía y sectores públicos, no, sino que individualmente, ¿verdad? Y bueno, vino la nobleza y el clero, obviamente, como no les convenía, lo negaron, ¿verdad? Y dijeron no. Por lo que los representantes del tercer estado, los burgueses y sectores populares, abandonaron la reunión y se declararon constituidos en Asamblea Nacional, ¿verdad? Obviamente no estuvieron de acuerdo y la nobleza y el alto clero no aceptaron las condiciones que ellos habían puesto. Bueno, pero ¿qué fue eso de la Asamblea Nacional? La Asamblea Nacional se transformó en Asamblea Constituyente, pero ante el peligro de que los privilegiados se resistieran al movimiento revolucionario, se instó al pueblo a sublevarse. Bueno, el 14 de julio de 1789 se tomó por asalto la cárcel de la Bastilla, ¿sí? Bueno, este fue un símbolo del antiguo régimen. El fin de eso era liberar a los presos políticos y bueno, así fue como se empezó a dar inicio a la revolución que marcó el comienzo de la edad contemporánea, ¿verdad? Bueno, aquí podemos ver 3 hechos o 3 sucesos sí, importantes en aquel entonces, en ese proceso. Está en su libro en la página 93. En la página 93 tenemos de primero la Asamblea Nacional, después sigue, ¿cuál sigue? Convención, Ajá, y de último, Revolución Francesa. directorio, ok, muy bien, directorio. A ver, veamos. Por favor, Lili, vamos a leer Asamblea Nacional, pero vamos a llegar al primer punto, donde dice por el Estado. Después de Lili, vamos a llegar, vamos a empezar con Oscar. Oscar va a llegar al segundo punto, donde dice Iglesia-Estado, y después de Oscar va a ir Ada. ¿Ok? Ellos 3 van a leer Asamblea Nacional. ¿Podemos comenzar? La monarquía pasó a ser constitucional con una división de poderes, el ejecutivo para el rey, el legislativo para la asamblea y el judicial para los jueces elegidos por el Estado. Se redactó la, se redactó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y se proclamó la Constitución de 1791. Ok, gracias. Vamos a ver, Ada.
Está establecida la soberanía nacional y la separación de Iglesia-Estado en septiembre de 92. Las tropas persas vencieron a los ejércitos europeos contrarios el triunfo de la revolución. Ok, gracias. Y bueno, yo leo lo último. Se propuso la integración de un órgano político encargado de reorganizar el gobierno, que ese órgano fue la Convención Nacional, que vamos a hablar ahorita, ¿verdad? Bueno, veamos, Asamblea Nacional. Este hecho pasó en el año de 1789, ¿sí? Y terminó en 1792, ¿verdad? Resulta que la monarquía pasó a ser constitucional con una división de poderes. Aquí entra el poder o el organismo ejecutivo, sí, que recordemos que, bueno, en ese entonces era el rey, ¿verdad? El organismo legislativo, que aquí era la asamblea, ¿sí? Tenemos también el organismo judicial, que ahí eran los jueces elegidos por el Estado, ¿sí? Justamente como es ahora, ¿verdad? Bueno, solo que ahora en vez de que sea el rey, es el presidente en el ejecutivo. Veamos, resulta que en ese entonces se redactó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y se proclamó la Constitución de 1791. Bueno, también ahí se propuso la integración de un órgano político. Este órgano tenía que encargarse de reorganizar el gobierno. Y ahí fue la Convención Nacional. Vamos con convención, por favor. Me va a hacer el favor de leer, solo necesito ver aquí. Veamos, ahorita. Madeline me va a leer al primer punto donde dice moderados. Jimena al segundo donde dice ejecutó. Veamos, después de ellas va a ir, permítame, solo necesito ver quién me escribió en el chat. Valerie, después de ejecutó, va Valerie, que se va a quedar donde dice rebelión. Después de Valerie va a ir Joseph, donde dice la república. Después de Joseph va Dylan, donde dice fue ejecutado. Y después de Dylan va Allison, donde dice el directorio. Podemos comenzar. Hubo tres sectores políticos girondinos, representantes de la alta burguesía con ideas conservadoras, jacobinos que defendían las ideas democráticas radicales y los intereses de la pequeña burguesía, y la llanura, grupo de centro, integrado por burgueses y republicanos moderados. Gracias. Siguiente. Durante el gobierno girondino se abolió la monarquía y se instauró la república. Gracias. Siguiente. Luis XVI fue encarcelado y posteriormente se le condenó y ejecutó. Gracias. Siguiente. Con los jacobinos, la convención aprobó una nueva constitución que incluía el sufragio universal y proclamaba los derechos al trabajo, la institución y la rebelión. Gracias. Siguiente. A ver, siguiente. ¿Dónde está? Bueno, fue liderada por Maximiliano, ¿sí? Vino y él implantó un régimen de terror contra los enemigos de la República, ¿verdad? Veamos, ¿alguien más va a seguir ahí o sigo yo? ¿No está Dylan? Aquí estoy, Miss, aquí estoy. Ok, vamos, Dylan. Fue liderado por, no, Miss.
diversos conflictos pusieron fin a este gobierno y Robespierre fue ejecutado. El nuevo gobierno, ahora dirigido por los moderados de la llanura, promulgó una nueva constitución en 1795 que creaba el directorio. Bueno, si se dan cuenta, todo esto va enlazado, ¿verdad? Primero, en Asamblea Nacional se tuvo que crear un nuevo poder, ¿verdad? Un nuevo órgano para poder reorganizar el gobierno, que fue la Convención Nacional. En la Convención Nacional, el nuevo gobierno, que era dirigido por los moderados de la llanura, ¿verdad? Vino y promulgó una nueva constitución. Esa nueva constitución creaba el directorio, el cual vamos a ver ahorita, que me va a hacer el favor de leerlo Jonathan. Directorio, todo. Directorio. A ver. ¿Está Jonathan? ¿No está Jonathan? Bueno, Breston, directorio, por favor. Breston, directorio, por favor. ¿Escúchame? Sí. Directorio. Este era un gobierno de la alta burguesía, dirigido por 5 personas, entre ellas el general Napoleón Bonaparte. Se crearon 2 cámaras legislativas. El Parlamento ejercía un fuerte control sobre el directorio en 1799, con ayuda del ejército. Se dio un golpe de Estado contra el directorio, el que puso fin al movimiento revolucionario. Ok, gracias. Bueno, veamos, el directorio, ¿sí? Fue un gobierno de la alta burguesía, ¿verdad? Este fue dirigido por 5 personas. Entre ellas, la persona principal, ¿verdad? Estaba el general Napoleón Bonaparte. Bueno, se crearon 2 cámaras legislativas, ¿sí? Bueno, el directorio fue el que puso fin al movimiento revolucionario. Y ese fue nuestro tema del día de hoy, la Revolución Francesa. Les comento, a ver, no hay tarea, ¿sí? De medio social no hay tarea, es una buena noticia para ustedes, excelente noticia para ustedes.